Isabel Cordero miró la mesa una vez más. El mantel era blanco de lino puro. Las copas alineadas brillantes bajo la tenue luz de las lámparas colgantes. A cada lado, los nombres de los invitados en pequeñas tarjetas escritas a mano. Todo estaba listo. Había reservado ese rincón del restaurante desde hacía más de un mes. Una mesa larga para 12 personas en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Música de cuerdas de fondo, servicio impecable y un menú que había seleccionado personalmente. Todo debía parecer perfecto. Era su cena de aniversario número 15 con Darío Espina, el hombre con quien había compartido la mitad de su vida adulta. O eso pensaban todos. Darío llegó 10 minutos tarde como solía hacer últimamente. Traje impecable, sonrisa ensayada y ese aire de hombre ocupado que ya se le había vuelto hábito. Besó a Isabel en la mejilla, rápido, sin detenerse a mirarla. «Todo bien, Isa, perfecto», respondió ella sin parpadear. Los invitados fueron llegando uno a uno, sus amigos de siempre, un par de colegas de Darío y su hermana menor Ana, con su nuevo novio. Isabel los recibió a todos con una sonrisa cálida, aparentando esa alegría que alguna vez fue real. Les ofreció copas de vino, los acomodó y les agradeció por estar allí. Cuando llegó el momento del brindis, Isabel se levantó con su copa en la mano. El restaurante se silenció suavemente, como si presintiera que algo importante estaba por decirse. «Quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta noche. 15 años de matrimonio no se celebran todos los días. 15 años de complicidad, crecimiento y descubrimientos». Darío sonrió algo incómodo. Isabel, «No, amor», lo interrumpió. «Déjame terminar, esto es importante». Dirigió su mirada a los invitados con una serenidad que enmascaraba la tormenta que se había gestado dentro de ella durante semanas. A veces en un matrimonio, uno cree conocer a la persona que duerme a su lado. Cree que la rutina es amor, que las ausencias se justifican, que los silencios son respeto. Pero hay momentos en los que la verdad se filtra como agua por una grieta. Sacó su teléfono del bolso y lo conectó al proyector que había solicitado al restaurante por motivos sentimentales. En la pantalla apareció una factura digital. Estaba fechada 3 semanas atrás. Un hotel. 2 personas. Cena romántica. Habitación deluxe. Firmado por Darío Espina. Un murmullo se extendió por la mesa. Darío intentó levantarse, pero Isabel lo detuvo con una sola frase. «Siéntate. Apenas estoy comenzando». Pasó a la siguiente imagen. Un mensaje de texto. «Me muero de ganas de volver a verte. Tu piel me hace olvidar todo». El remitente, Julieta. Algunos de los colegas de Darío desviaron la mirada. Ana, su hermana, cubrió su boca con una mano. Durante semanas sospeché. Horarios que no cuadraban, turnos de guardia, que no existían, excusas que se repetían. Hasta que una noche dejaste una factura en el coche. No decía mucho, pero decía suficiente. Darío palideció. «Isabel, por favor, no aquí». «No aquí», repitió ella. «¿Dónde entonces? En la misma habitación donde le prometiste amor eterno a otra mientras aún llevabas mi anillo, en el hospital donde te respetan por salvar vidas mientras destruyes la tuya». El silencio era absoluto. Nadie se movía. «No hice esto por rabia», continuó Isabel. «Lo hice por mí. Por cada noche que me mentiste a los ojos. Por cada vez que me hiciste sentir invisible mientras construías otra vida a espaldas mías. Hoy dejo de fingir. Y hoy tú también dejas de ocultarte». Isabel levantó su copa una última vez. «Por la verdad. Aunque duela, aunque se derrumbe todo, porque vivir en una mentira es peor que estar sola». Bebió un sorbo, dejó la copa sobre la mesa y sin mirar atrás se alejó del salón. Afuera la noche era fresca y por primera vez en meses respiró. El primer ruido en el cristal no fue un grito ni una discusión, fue un silencio. Un silencio exacto, abrupto, que caía cada vez que Isabel entraba a la habitación y Darío estaba al teléfono.
Su voz bajaba de tono, las frases se acortaban y siempre acababa con la misma excusa. Era el hospital. Al principio Isabel creyó que era una etapa. El estrés, el cansancio, las largas guardias médicas. Pero las explicaciones comenzaron a parecer ensayos mal memorizados. Los turnos nocturnos aparecían más de lo habitual. Y un día, mientras ordenaba su ropa sucia, notó un olor en una de sus camisas que no le pertenecía. No era su colonia. Era floral dulce y penetrante, ajena. No preguntó, solo lo observó con atención. Darío empezó a llegar más tarde, siempre con historias entrecortadas, una operación urgente, una reunión imprevista, un paciente que no podía esperar. Pero nunca traía papeles, ni fatiga real, ni siquiera una mirada cansada. Al contrario, parecía más animado, más sonriente, como si existiera otro lugar, otra vida en la que de verdad respiraba. Una noche Isabel despertó a las 3 de la madrugada. Darío no estaba en la cama. Bajó sin hacer ruido y lo encontró en la sala con el portátil sobre las piernas y una sonrisa dibujada en el rostro. Rápidamente cerró la pantalla al verla. ¿Qué haces despierta? Iba a tomar agua. ¿Y tú? Estaba leyendo artículos. Necesito ponerme al día para una conferencia. Isabel solo asintió y volvió a la cama, pero al día siguiente revisó el historial del navegador. Estaba vacío, demasiado limpio. El punto de quiebre fue un viernes. Darío debía cubrir una guardia de 12 horas. Salió temprano besándola en la frente. Isabel, inquieta, llamó al hospital al mediodía, alegando que necesitaba hacerle llegar unos documentos. Le informaron que el doctor Espina no estaba en turno. Ni esa noche ni en las próximas 3. Colgó en silencio. Sintió una mezcla de vértigo y rabia tibia. Esa noche no lo esperó despierta. Fingió dormir cuando él llegó, pero lo sintió entrar a la casa con ligereza, sin rastros de agotamiento, y ducharse de inmediato. No lo enfrentó. Aún no. Necesitaba más. Quería que la verdad cayera sola, que no pudiera negarse. Comenzó a tomar notas. Anotaba los horarios, las excusas, las palabras exactas que él usaba. Tomó fotos a los recibos que encontraba en sus bolsillos, capturas de pantalla, a notificaciones extrañas en su teléfono. Incluso grabó algunos audios cuando él hablaba en voz baja desde el jardín. Era un proceso lento, doloroso, como ir excavando en una herida sin anestesia. Pero también era un ejercicio de claridad. Con cada dato, Isabel veía con más nitidez lo que Darío le ocultaba. Una tarde encontró una servilleta dentro de un libro que él había dejado en la cocina. En ella había un número de teléfono escrito a mano y una nota: no dejes de pensar en mí. Al reverso, con letra apresurada, estaba escrito su nombre: Julieta. No necesitaba más, pero aún no era el momento. Guardó la servilleta junto a los demás documentos. No era impulsiva. Había aprendido a esperar, a calcular. Tenía claro que la verdad no solo debía descubrirse, debía exhibirse. Mientras tanto fingía normalidad. Cocinaba, sonreía, escuchaba sus historias inventadas. Era actriz en su propia casa esperando el clímax del guión. Y en lo profundo de su corazón un plan comenzaba a tomar forma. No se trataba de venganza, era justicia, reparación y sobre todo la liberación que solo llega cuando uno se atreve a mirar el dolor sin parpadear. Isabel sabía que no podía hacerlo sola, no por falta de coraje, sino porque necesitaba a alguien con objetividad, alguien que pudiera mirar los hechos sin que le temblara la voz. Pensó en Emilia. Emilia Vargas era su mejor amiga desde la universidad. Había sido una periodista incisiva, de esas que no soltaban una historia hasta destriparla completa. Ahora trabajaba como redactora editorial, más tranquila, pero con el olfato intacto. Isabel la llamó una mañana sin rodeos. «Necesito que me ayudes a descubrir si mi marido me engaña», le dijo, mientras sostenía el celular con ambas manos, como si al apretarlo pudiera contener el miedo. Del otro lado hubo un silencio breve, luego la voz firme de Emilia: «Voy para tu casa».
No hagas nada sola. En menos de una hora estaban en la cocina rodeadas de café carpetas y una vieja laptop. Isabel le mostró todo, las notas, las fotos, los horarios, los audios. Emilia los repasó uno por uno en silencio, haciendo gestos mínimos con los labios. Tenés material, pero necesitamos pruebas que hablen por sí solas. Imágenes, movimientos bancarios, y si se puede vincular a la otra persona. Comenzaron por los estados de cuenta. Isabel había conseguido acceso a una cuenta secundaria a nombre de Darío, abierta en secreto meses atrás. La contraseña la había deducido gracias a una costumbre de él. Usaba fechas relacionadas con su padre fallecido. Al ingresar encontraron pagos sospechosos, cenas en restaurantes donde nunca habían ido juntos, reservas de hotel y compras de joyería. Una de las boletas decía para J con una nota de regalo. Luego revisaron las copias de seguridad del celular de Darío. Emilia conocía herramientas de recuperación de datos. Lo conectó a su computadora y tras un proceso lento pero eficaz, comenzaron a aparecer mensajes eliminados. Uno decía a Julieta: «Esta noche vas a poder escaparte, Darío. Te prometo que sí». Isabel no sospecha nada. Isabel sintió cómo se le contraía el estómago. Emilia le tomó la mano sin decir nada. Sabía que a veces la mejor solidaridad es el silencio. «¿Tenemos nombre?», dijo Emilia, Julieta. Y claramente no es solo un affair casual. Él le miente con método. Buscaron a Julieta en redes sociales. No fue difícil encontrarla. 30 años, diseñadora gráfica, sonrisa fácil. Y frases como «sigue tu instinto» en la biografía. Isabel la miró detenidamente. No la odiaba, pero tampoco la perdonaba. No por ser joven ni por ser atractiva, sino por saber de su existencia y participar igual en la mentira. «Esto ya no es una sospecha», dijo Isabel con la voz endurecida. «Es un hecho». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Emilia con cautela. Isabel se levantó y caminó hacia la ventana. La tarde caía con esa luz dorada que hace todo parecer más sereno. Pero por dentro sentía que un incendio comenzaba a tomar forma. «Voy a organizar la cena de aniversario», respondió. «Una cena con testigos, y allí lo voy a desenmascarar». Emilia la miró con una mezcla de respeto y temor. «¿Estás segura?». «Más que nunca. Él cree que sigo dormida. Cree que me tiene bajo control. Pero esta vez el guión lo escribo yo». Las dos mujeres se abrazaron con fuerza. Ya no había marcha atrás. El amor había dado paso a la lucidez. Y la verdad, como un río retenido por demasiado tiempo, estaba a punto de arrasar con todo. Isabel cerró su agenda y respiró hondo. La decisión estaba tomada. No habría confrontación a solas, ni súplicas, ni gritos en la oscuridad de su habitación. Esta vez todo sería a la luz. Iba a mostrarle al mundo no solo la verdad sobre Darío, sino también la fuerza que había encontrado en su propio dolor. Lo primero que hizo fue reservar un salón privado en el restaurante más elegante de la ciudad, el mismo donde 15 años atrás habían celebrado su boda civil. Un espacio íntimo con capacidad para 15 personas, rodeado de ventanales y con un servicio de excelencia. Hizo énfasis en que quería discreción, pero también tecnología disponible, pantalla, proyector, sistema de audio. Luego, con cuidado quirúrgico, elaboró la lista de invitados. Nada de exageraciones, solo nombres estratégicos. El jefe directo de Darío en el hospital, el doctor Beltrán, un hombre de reputación intachable. También su colega y amigo cercano Álvaro, quien siempre había sido testigo silencioso de sus vidas paralelas. Invitó a su cuñada Ana y a su pareja, sabiendo que ella tenía una influencia poderosa sobre la familia Espina. Completó la mesa con 2 parejas amigas y con Emilia, por supuesto, quien sería su aliada invisible esa noche. Cada invitación fue enviada con una nota personal escrita a mano. «Acompáñanos a celebrar 15 años de unión, logros y amor. Será una noche especial». Darío, como era de esperarse, no sospechó nada. Cuando recibió el aviso de la cena, sonrió con esa mezcla de arrogancia y despreocupación que lo caracterizaba.
Qué lindo detalle, Isa. Estás más romántica de lo habitual. Me pareció que después de todo lo que hemos pasado, merecemos compartir con quienes han estado cerca de nosotros, respondió ella con calma. 15 años no se cumplen todos los días. Darío asintió satisfecho. Incluso hizo un par de sugerencias sobre el menú, sin imaginar que cada plato que probaría esa noche estaría acompañado de verdades que lo harían atragantarse. Durante los días previos, Isabel preparó el material que presentaría. Con la ayuda de Emilia editó un video de apenas 3 minutos, conciso y demoledor. Imágenes de las facturas, capturas de los mensajes, la voz de Darío en una conversación comprometedora con Julieta y una breve narración inicial. Esta es la historia de lo que ocurre cuando el amor se convierte en mentira. La noche antes del evento ensayó su discurso frente al espejo. No iba a gritar, no iba a quebrarse, iba a hablar con firmeza, con elegancia, como una mujer que ya no pide explicaciones, sino que ofrece hechos, como una autora leyendo el desenlace de su propia novela. También preparó un sobre con documentos legales, copia de la solicitud de divorcio, la escritura de la casa, con las modificaciones que había hecho recientemente, y la notificación formal del cierre de su cuenta bancaria conjunta. Todo estaba listo. El día de la cena, Isabel se vistió con un vestido negro, sobrio, elegante, sin adornos innecesarios. Su cabello recogido, labios rojos y mirada serena. Al verla, Darío la elogió sin reparos. «Estás hermosa. Parece que volvimos al inicio». Isabel solo sonrió. Tal vez esta noche marque un nuevo comienzo. Llegaron juntos al restaurante. Los invitados los esperaban ya acomodados. El ambiente era cálido, íntimo, lleno de esa tensión dulce de los aniversarios. Se sirvieron copas de vino, entradas delicadas y risas de cortesía. Darío estaba en su elemento hablando de su trabajo, haciendo bromas, encantando a todos. Hasta que Isabel se levantó. «Quiero decir unas palabras antes del postre», anunció. La sala se silenció. Todos giraron hacia ella. Darío alzó su copa creyendo que venía un elogio, pero lo que recibió fue el principio del fin. 15 años, dijo Isabel de pie, sosteniendo su copa de vino con elegancia. 15 años de matrimonio dan para muchas historias. Algunas dulces, otras difíciles, pero todas inevitablemente forman parte de lo que somos. Los invitados sonreían con cortesía, algunos con verdadera emoción. Darío asentía, disfrutando el momento, seguro de que lo peor había pasado y que el reconocimiento público le pertenecía por derecho adquirido. Isabel hizo una pausa. Sus ojos recorrieron cada rostro de la mesa. Luego miró directamente a Darío. «Esta noche quise hacer algo especial», continuó. «Preparé un pequeño video conmemorativo. No es largo. Son apenas 3 minutos, pero vale cada segundo». Con un gesto indicó al camarero que encendiera el proyector. La pantalla se desplegó lentamente y las luces del salón se atenuaron. Los rostros se volvieron hacia la imagen. Darío tomó otro sorbo de vino, aún sin sospechar. El video comenzó con una frase escrita en letras blancas sobre fondo negro: «La verdad también merece un brindis». Acto seguido, apareció una imagen nítida de Darío saliendo de un hotel boutique de la ciudad. Iba acompañado de una mujer joven, delgada, de cabello oscuro, que lo tomaba del brazo. Era Julieta. Se reían. Él miraba a su alrededor con cuidado antes de subir a un auto. Una voz en off, la de Isabel, habló entonces. «Esta es la historia que nadie quiso contar. La historia que se esconde detrás de las guardias nocturnas, los mensajes sin respuesta y las miradas que ya no regresaban. Esta es la historia real de nuestro aniversario». La siguiente imagen mostraba mensajes de texto. «Julieta, no olvides borrar esta conversación. Darío e Isabel no sospechan nada. Eres lo mejor que me ha pasado». Luego, una grabación de audio. La voz de Darío. «No te preocupes, ella nunca se entera de nada. Vive en su mundo. Yo ya estoy con vos». El salón quedó sumido en un silencio espeso. Ni las copas se movían.
Ana, la hermana de Darío, apretó los labios con incomodidad. El doctor Beltrán desvió la mirada hacia el mantel. Emilia observaba a Ana Isabel con un leve gesto de orgullo. Darío se quedó paralizado. Su mano aún sostenía la copa, pero su rostro ya no tenía expresión. Intentó decir algo, pero Isabel levantó la mano y lo detuvo. «Aún no termino», dijo firme con la voz en perfecto control. La pantalla mostró las capturas bancarias, fechas, montos, reservas, todo detallado. Durante semanas me pregunté si debía enfrentar esto a solas, pero luego entendí que no soy la única afectada, que las mentiras se extienden como veneno y que es justo que todos aquí, miró uno a uno, conozcan la verdad de lo que celebramos hoy. La pantalla se apagó. El camarero encendió las luces en completo silencio. Nadie hablaba. Darío tragó saliva al fin, encontrando fuerzas para reaccionar. «Isabel, esto no es lo que parece. Hay cosas que no entendés. Yo no entiendo qué, Darío», preguntó ella sin alterarse. «Que mientras yo preparaba cenas y creía en tus turnos de madrugada, vos construías otra historia. Que mientras yo dormía sola, vos dormías en otra cama. Solo fue un error, un desliz. No significa nada». Isabel soltó una risa suave, sin alegría. «Si algo me enseñaste es que el amor no muere de un golpe. Muere por abandono, por indiferencia. Y tú lo mataste hace mucho tiempo. Yo solo vine a firmar el acta de defunción». Dejó su copa sobre la mesa y volvió a sentarse erguida en calma. El salón no se recuperó del impacto. Darío, por primera vez en su vida, no supo a quién mirar, ni cómo explicar lo inexplicable. Ya no había versión alternativa. La verdad ya estaba ahí proyectada ante todos, como un espejo cruel y definitivo. «Isabel, por favor», dijo Darío con la voz temblorosa, intentando recomponer su imagen frente a los invitados. «Todo esto fue un error emocional, un desliz. No es algo que no se pueda arreglar». Pero sus palabras ya no tenían peso. Resonaban vacías, huecas, rebotando entre los rostros incómodos de quienes los escuchaban. Incluso el camarero, que intentaba disimular su presencia, bajó la mirada avergonzado por él. Isabel lo miró sin rabia. Lo observó como quien mira un objeto que ya no reconoce. Un desliz, repitió con calma. Qué palabra tan pequeña para tanto esfuerzo. Un desliz, con reservas, regalos, mentiras diarias y planes dobles. Darío se enderezó, cruzó los brazos y bajó la voz. «No tiene sentido que hagas de esto un circo. Podemos hablarlo en privado. Los dos sabemos que hay cosas que vale la pena salvar». Isabel tomó su bolso con tranquilidad. Lo abrió, extrajo un sobre elegante y lo colocó en medio de la mesa frente a él. «Esto ya no es una cena, Darío. Es un cierre. Aquí están los documentos de divorcio. Ya fueron presentados ante el juzgado familiar esta mañana». Los murmullos se reactivaron. Ana soltó un leve suspiro mientras Álvaro bajaba la vista al suelo. El doctor Beltrán, de gesto severo, se acomodó en su silla con incomodidad. Darío abrió el sobre y leyó en silencio. Su rostro se tensó. «Estás loca», murmuró con incredulidad. «Ya iniciaste todo esto sin hablar conmigo». «Hablé durante años, Darío, solo que vos no estabas escuchando». Se levantó y sacó un segundo sobre más pequeño. Esta vez lo deslizó con suavidad hasta el centro de la mesa. «También congelé nuestras cuentas conjuntas. El banco recibió la orden esta mañana. Solo yo conservo acceso. Además, transferí los activos líquidos que correspondían según la cláusula del acuerdo prenupcial». Darío la miró atónito. «¿Qué acuerdo? El que firmaste tú mismo hace 15 años cuando aún eras un médico residente y aceptaste lo que propuse, porque según tus palabras, el amor lo aguanta todo. Allí quedó claro que una infidelidad comprobada me otorgaba derecho al 70% del patrimonio acumulado. Hoy ese documento vale más que todos tus argumentos». Darío se quedó sin palabras. Por primera vez en años su seguridad se hizo añicos. «Eso no puede sostenerse. Lo puedo pelear en la corte». Isabel se inclinó hacia él. Su tono no cambió.
No había enojo, había determinación. Podés intentarlo, pero tengo todas las pruebas, testigos, registros. Y no solo eso, la firma de tu amante está registrada en el formulario del hotel. No solo perdiste mi confianza, perdiste tu reputación. La sala quedó en un silencio más profundo que antes. La humillación no venía de un escándalo, venía de la serenidad con la que ella había ejecutado cada movimiento. Sin dramatismos, sin lágrimas, solo justicia. Darío intentó levantarse, pero sus piernas parecían no responder. Se hundió en su asiento vencido, mientras los invitados comenzaban a intercambiar miradas incómodas. El encanto del médico exitoso y encantador se había desmoronado en minutos. Ahora solo quedaba un hombre desnudo de pretextos expuesto. Isabel respiró hondo, no por agotamiento, sino como quien suelta un peso. La paz que comenzaba a habitarla era nueva, limpia, irreversible. No te odio, le dijo sin rencor, pero ya no tengo nada que decirte. El resto lo hablaremos a través de nuestros abogados. Se volvió hacia los invitados y levantó su copa aún intacta. Gracias por venir esta noche. Lamento haberlos expuesto a esta verdad, pero era la única forma de ser honesta conmigo misma. La celebración no era por nuestro amor, era por mi libertad. Bebió un sorbo. Nadie se atrevió a aplaudir. No hacía falta. La dignidad no necesitaba aplausos. El aire en el salón se había vuelto denso, como si cada palabra dicha flotara aún entre las copas sin tocar. Los invitados guardaban un silencio respetuoso, casi temeroso, sin atreverse a emitir juicio. Darío permanecía en su silla rígido, con los documentos del divorcio aún en las manos, como si no supiera qué hacer con ellos. Fue entonces cuando la puerta del restaurante se abrió con un leve chirrido. Todos giraron esperando al camarero, tal vez a un gerente, pero no. Lo que apareció fue una figura inesperada, alta, esbelta, con vestido rojo y tacones que golpeaban el mármol con la determinación de quien no ha llegado a pedir permiso. Julieta. Entró con paso firme, ignorando las miradas que se clavaban en su cuerpo. Sus ojos iban directo hacia Darío. Él palideció de inmediato. ¿Qué estás haciendo aquí?, balbuceó él de pie a medias. Isabel entrecerró los ojos, pero no dijo una palabra. Observaba. Julieta se detuvo frente a la mesa. Tenía el rostro tenso, pero no nervioso. En su mano derecha sostenía un teléfono desbloqueado abierto en una conversación de WhatsApp. Levantó la voz sin rodeos. Vine porque pensé que merecía escuchar de tu boca lo que me negaste en la mía. Vine porque me dijiste que esta noche tenías guardia, que estarías en el hospital. Y mira, acá estás, con tu esposa y con todos tus mentirosos encantos desmoronándose frente a medio mundo. Los ojos de Darío saltaron entre Isabel y Julieta. Parecía buscar una salida invisible, pero no la encontró. Julieta, no es el momento. No es el momento, interrumpió ella alzando el teléfono. Entonces, ¿cuándo iba a ser? Cuando me enterara por una tercera que mientras decías que dejabas a tu esposa por mí, estabas viendo a otra más. Camila, ¿así se llama? No. El salón volvió a quedarse en silencio. Los pocos comensales en otras mesas que hasta entonces habían fingido no escuchar, ya no disimulaban. Incluso el camarero se detuvo en seco, con una bandeja a medio levantar. Isabel se apoyó ligeramente en su silla, como quien observa el último acto de una obra que ya no le pertenece. Emilia le dirigió una mirada rápida, casi cómplice. Sí, Darío, continuó Julieta. Revisé tus mensajes. No porque no confiara en vos, sino porque algo en mí sabía que eras demasiado bueno en esto. Y ahí estaba otra más. Otra historia paralela. Otro juego. No sabes lo que estás diciendo. Claro que lo sé, gritó ella esta vez, dejando ver el dolor bajo la rabia. Me ilusionaste, me prometiste cosas, te burlaste de mi inocencia. Yo te creí. Me convertí en la otra pensando que era especial. Pero resulta que solo fui una más en tu cadena de mentiras. Darío no dijo nada.
No podía. Su máscara ya no tenía sostén. Julieta se giró hacia Isabel. Hubo un segundo de duda, pero luego habló con un tono más bajo, más sincero. No vine a justificarme. No busco compasión. Solo quería que supieras que él también me engañó a mí. Me mintió con la misma seguridad con la que te mentía a vos. Yo no sabía que él aún dormía bajo tu techo. Isabel la miró con serenidad. Asintió. Lo sé. Y no te odio. Él siempre fue el autor de esta obra. Solo eligió bien a sus personajes, y ahora el telón se cayó. Julieta asintió con los ojos brillosos, se giró sin agregar más y se marchó con la misma firmeza con la que había llegado. Darío se quedó sentado derrotado con la mirada perdida en el mantel. Nadie se acercó a consolarlo. Isabel se levantó, se acomodó la chaqueta y miró una última vez a los invitados. Gracias por venir. Yo ya me voy. No más veladas con mentiras. Desde hoy mis cenas serán con verdad. Y salió dejando tras de sí el eco de una mujer que no se rompió, se liberó. 6 meses después el ruido había quedado atrás. El eco de aquella cena de los gritos contenidos de las verdades lanzadas como cuchillos de las copas vacías sobre la mesa ya no dolía. Era solo eso, eco. Isabel Cordero ahora despertaba con el sonido de su cafetera, con el sol filtrándose por la ventana de su estudio, y con la calma de quien sabe que sobrevivió al incendio. Y que no solo salió intacta, sino más fuerte. Había vuelto a escribir, pero no por evasión como lo había hecho en los últimos años de su matrimonio, sino por necesidad vital. Las palabras ahora fluían como agua limpia. De esa etapa surgió su nuevo libro, El brindis del adiós, una obra mitad novela, mitad testimonio, donde transformó su historia en narrativa universal, sin dar nombres, sin venganzas, solo verdad y reflexión. Fue un éxito inesperado. En pocas semanas se convirtió en bestseller en varias plataformas digitales y fue reseñado por medios que antes no sabían de su existencia. La gente la reconocía en la calle. Mujeres le escribían correos largos contándole sus propias traiciones, sus huidas, sus reconstrucciones. Isabel no respondía a todos, pero los leía y entendía. Había tejido, sin proponérselo, una red de empatía silenciosa. En casa las cosas también habían cambiado. Sus hijos adolescentes, Clara y Mateo, habían pasado del desconcierto inicial a una especie de madurez súbita. Al principio fue difícil explicarles todo, pero Isabel nunca les habló mal de su padre. Solo les contó su verdad sin filtros. Darío había intentado verlos en un par de ocasiones, pero sus visitas eran breves, tensas. Ya no tenía poder sobre ellos. La imagen que había construido durante años se había derrumbado con estrépito. Y los adolescentes, aunque parecen distraídos, siempre ven más de lo que dicen. Una tarde de otoño, Isabel recibió un correo inesperado. Era de Darío. No era extenso ni apasionado. Solo unas líneas. Quisiera verte. Solo hablar. Aclarar algunas cosas. Estoy arrepentido. Lo leyó sin rabia, sin sobresalto, y lo eliminó sin responder. No por crueldad, sino porque ya no lo necesitaba. Su vida no tenía espacio para pasados que no sabían quedarse en silencio. En su próximo cumpleaños, Clara y Mateo le prepararon una cena en casa. Nada ostentoso, pastas caseras, vino tinto, una torta de chocolate, que Clara horneó con ayuda de su abuela. Decoraron con luces cálidas, música suave y una mesa sencilla pero cargada de amor. Cuando se sentaron a comer, Mateo propuso un brindis. Era tímido, pero ese día se animó. Por mamá, dijo, alzando su copa de jugo. Porque aunque pasamos cosas difíciles, vos nunca te quebraste. Y ahora estás más feliz que nunca. Gracias por enseñarnos que no hay que quedarse donde uno no es valorado. Isabel no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. Clara la abrazó por la espalda y le dijo al oído, y por mostrarnos que el amor empieza por uno mismo, Isabel levantó su copa rodeada de lo único que importaba: verdad, cariño genuino y segundas oportunidades. Brindo por la vida nueva,
por el silencio que ya no pesa sino que protege. Y por este amor dijo mirando a sus hijos que me reconstruyó sin pedir nada a cambio. Esa noche cuando guardaba los platos con Clara y Mateo reía en la sala, viendo una película. Isabel miró por la ventana de la cocina. Afuera el mundo seguía girando. Las luces de los autos pasaban, la ciudad respiraba como siempre. Pero en su interior ya no había tormenta, solo una paz suave, inmensa. Y eso sabía ahora con certeza, era el verdadero final feliz. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu me gusta, compartirla con alguien que necesite una dosis de fuerza y verdad, y suscribirte al canal para más relatos de empoderamiento, justicia y segundas oportunidades. Activa la campanita para recibir cada nueva historia que te inspire a no quedarte callado. Gracias por acompañarnos.